Ahora sí, me estaba fallando, o bueno, mi ignorancia seguramente. Buenos días, estimados hermanos y amigos. En Cristo Dios les bendiga. Un saludo cordial y amoroso de vuestro hermano y amigo Enrique López desde España. En esta ocasión, con el favor de Dios, vamos a comentar desde el punto de vista más gramático, pero verá que, entiendo yo, nos va a dar bastante luz, al menos esa es mi experiencia personal, sobre el texto de Colosenses capítulo 2, versículo 9, ¿verdad? Que es usado por muchos, tanto, digamos, en la línea trinitaria como en la línea unicitaria o modalista, donde se usa, repito, para afirmar que Cristo, el Mesías, Jesús, es Dios mismo. Entonces, vamos a ver que ustedes sacarán sus propias conclusiones. ¿Por qué es que se traduce en Reina Valera del año 60 y en otras más también, no solamente en esta tan popular en el mundo hispano? ¿Por qué se traduce deidad con mayúscula? ¿Por qué? Para inducir a creer seguramente deidad es Dios con mayúscula. Sin embargo, hay otra terminología tanto en español como en su original griego, donde nos da y nos aclara exactamente qué es lo que quería comunicar el apóstol, en este caso Pablo, Saúl Pablo, lo que quería comunicar acerca de Cristo y de lo que estaba hablando, ¿verdad? Vamos a leerlo. Primeramente, la carta del apóstol Pablo a los de Colosas, a los colosenses, capítulo 2. Vamos a leer el contexto del versículo 9, que es el 8 en adelante. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad, etcétera, etcétera. Los demás textos son muy hermosos y habría que analizarlos uno por uno. Pero el texto en esta mañana, con el favor de Dios, vamos a desarrollar es 2.9. Y vosotros estáis completos en él, hablando del Mesías Jesús Cristo. Estáis completos en él. Perdón. Porque en él, eso quiere decir, en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esta es la manera en que traduce Reina Valera del año 1960. Gloria a Dios. Vamos a dejarla aquí, no vamos a comparar con otras, porque hay matices ciertamente, pero aquí encuentro yo algo que a través de mis pequeños estudios, por ser un estudiante, yo no soy experto del griego ni de casi nada, se puede decir que de nada, pero soy un eterno estudiante, adolezco de muchas cosas, por eso soy adolescente todavía en muchas cosas. En el diccionario expositivo Vine, o Vine, ¿verdad? Muy conocido y muy popular en el mundo, digamos, evangélico y protestante, y también tomando notas de la concordancia, ¿verdad?, exhaustiva de la Biblia, Strong, ¿verdad? Como sabemos, está palabras en arameo, en hebreo y en griego. Bueno, como sabemos que el Nuevo Testamento nos ha venido las copias que tenemos en griego, pues vamos para allá, vamos a ver. Aquí hay dos términos. Recuerden aquel dicho que decían los abuelos,
que pertenece pues a ese argot popular muy antiguo del castellano, ¿no? O español, y es: las palabras son las asas de las cosas. Las asas. Usted toma una cacerola, tiene asas. Si no agarra las asas se va a quemar seguramente, si es que está en la lumbre. O una sartén. Todo tiene unas asas para trasladar las cosas, ¿verdad? Para sujetar. Y las asas de las cosas son las palabras. Las palabras forman parte de nuestro ser para comunicarnos en nuestros idiomas particulares, gloria a Dios. Y no podemos tomar un cuchillo, entre comillas, y acribillar los verbos, los sustantivos, y todo da igual. El caso es que diga lo que yo quiero que diga. Bueno, eso es un barbarismo, una barbaridad, ¿verdad? Aquí hay dos términos en griego. Usted puede encontrar en la página 246 del castellano del diccionario expositivo Bain, y usted en la página 246 va a encontrar acerca del término deidad, ¿verdad? Deiotes, ¿verdad? Y dice que es divinidad. La traducción en la Reina Valera, que vamos a leer en Romanos 1:20, ¿verdad? Allí aparece ese término, que es deiotes. Vamos a verlo. En la misma versión, Reina Valera, Romanos, carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 20. Aquí aparece el término deiotes en el original griego, que las copias, que dice así: porque las cosas invisibles de él, el contexto habla de Dios, versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, está hablando de los hombres, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Está aquí arguyendo acerca del paganismo, ¿verdad? Y Pablo habla de el poder y la deidad. Ahora, estos son cosas esenciales, ¿verdad?, que son invisibles al ojo humano: el poder de Dios y su deidad, divinidad. Bien, aquí el término es zeiotes, no confundir con zeotes, ahí falta una i. Zeiotes lo encontramos en Romanos 1:20, que hemos leído, y zeotes o deotes en Colosenses 2:9. ¿Por qué el escritor, el agiógrafo, el escritor sagrado se empeña en tomar una palabra distinta? Porque quiere comunicar algo, como hemos dicho. Sin las palabras bien expresadas y bien escritas hay confusión, o puede haberla, lo más probable, ¿verdad? Entonces vemos que aquí también hace esa diferencia, ¿verdad?, de Colosenses en este diccionario expositivo. Ahora veámoslo también en la concordancia, es lo mismo. Strong. Podemos ver teotes o teotes, no sé la pronunciación exacta, mi griego es de muy principiante, donde traduce divinidad, y estamos hablando del término que aparece en Colosenses 2:9. Ahora aquí, entre paréntesis, los traductores en español de la concordancia de Strong ponen con T y punto, abstracto, deidad. ¿Por qué no es divinidad? Porque es abstracto, y abstracto es deidad. ¿Deidad en qué sentido? Bueno, también podemos ver un léxico, yo tengo de Parker, ¿verdad? Y usted puede encontrar ahí los dos términos con sus referencias respectivas en el Nuevo Testamento. Gloria a Dios.
Gloria al Señor. Ahora vemos. Deiotes es lo que es intrínseco en Dios mismo. Es Dios mismo, ¿verdad? En su cualidad esencial, su eterno poder y su divinidad. Romanos 1:20. Ahora, en Colosenses 2:9, que es el texto que muchos hermanos preciosos, yo mismo, lo he utilizado en mis años más atrás, ¿verdad? De mi juventud y de no mi juventud, pensando que estaba bien traducido. Pero he aquí que te encuentras la sorpresa que ves que hay una inducción doctrinal, una inducción para que usted crea algo que no está en el texto original. ¿Podemos aludir ignorancia a los traductores? No creo. Eran gente que sabía. Estamos hablando del siglo XVII, cuando fue traducida toda la Biblia por Casidoro de Reina, y posteriormente por su amigo Cipriano de Valera. Sin embargo, ellos se lo encontraron así y lo dieron por hecho, porque si no es así, es uno de los textos clave o monumentales que los trinitarios han usado y usan, o hemos usado. Yo he sido trinitario por muchísimos años y nos hemos dado cuenta de que es un error garrafal muy grande, pero no por nuestra propia sapiencia, aunque nos hemos apoyado en los diccionarios y en la literatura de la gramática, sino también hemos consultado y hemos escuchado a profesores, ya sea de forma personal o por otros medios de las redes, donde exponen estos profesores este punto de vista de Colosenses 2:9. Y yo he tomado un poco de todo y expreso mi forma de entenderlo y de comunicarlo. Bien, hermanos. Ahora, ¿qué significa el término diotetos? No diotes, tetos, sino diotes o diotetos también se puede pronunciar. Habla de cualidad. ¿Por qué? Porque es un sustantivo abstracto. Algunos lo denominan neutro, abstracto. Por lo tanto, los sustantivos abstractos, tanto en griego como en español, me imagino que en otros idiomas también es lo mismo, decía que denotan cualidades, cualidad, no la esencia, sino la cualidad. Por ejemplo, de la humildad, ¿no? Es la cualidad de ser humilde, ¿verdad? O, por ejemplo, crueldad. Todos los que terminan en ad o dad son sustantivos abstractos o neutros en nuestro castellano, y según las gramáticas y los profesores del griego, también, por supuesto, en el griego de donde nosotros hemos tomado la palabra y la hemos traducido. Por lo tanto, esta plenitud es de una cualidad, no de una esencia absoluta, como es Dios mismo, ¿verdad? Ahora, el término plenitud, también podríamos decir que la voz griega es pleroma. La voz griega pleroma, ¿a qué se refiere? Se refiere al contenedor, no al contenido. Como por ejemplo aquellas cestas que dice la Escritura en Marcos 6:43, donde se depositaron los peces y los panes. Eso es el contenedor, que es la cesta. ¿Cuál es el contenedor del contexto de Colosenses 2:9? El Mesías, Jesús, Yeshua. Ese es el contenedor, lo que contiene. Es la capacidad de contener un máximo X, ¿no? ¿Verdad? Mi estómago tiene cierta capacidad y cuando ya pasa, porque es más bien pequeño en comparado con otros,
¿verdad?, que conozco, que son bastante voluminosos, pues digo, no, no me pongas más comida. Me gusta mucho la comida, pero estoy seguro que si me tomo 6 cucharadas más de ese arroz o ese X comida, voy a vomitar o me va a sentar mal la digestión. Porque la experiencia me habla de que yo tengo una limitación. Bien, pues trasladándolo al tema espiritual, el Mesías tiene una capacidad inmensa de esa cualidad, ¿verdad?, de teotes, es decir, la cualidad de lo divino. Gloria al Señor. En él la deidad se expresa de una manera completa, pleroma, plenitud. Gloria a Dios, gloria al Señor. Pero esa plenitud no está hablando de teotetos o teotes, que es no de iotes, sino de otes o teotetos. Vamos a ese mismo término, con esto ya estamos terminando porque es muy sencillo, ¿verdad? Gloria al Señor. En la carta a los Hebreos, la carta maravillosa, a mí me encanta, ¿verdad? Me gustan todas, por supuesto. Esto es como las comidas, ¿no? Me gustan normalmente todas, están bien hechas, gloria a Dios, bien condimentadas, pero Hebreos algo especial. Capítulo 12, la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 10, donde aparece término semejante a teotetos, que es agiotetos, ¿verdad? Acuérdate de que bondad, crueldad, humildad, es neutro, sustantivo abstracto. Ahora que hablamos de la santidad, ¿seguro? 12:10 dice así: y aquellos, hablando de nuestros padres, nuestros abuelos que nos educaban, ciertamente por pocos días ellos nos disciplinaban como a ellos les parecía bien. Pero ¿verdad? Gloria al Señor, hablando del Padre de los Espíritus, capítulo 9, versículo 9, el Padre de los Espíritus, que es Dios, nuestro Padre, este no es como nuestros abuelos, nuestros padres, porque para lo que nos es provechoso, nos disciplina. ¿Para qué? Dice, para que participemos de su santidad. Para que participemos de qué santidad? De la del Padre de los Espíritus, de Dios mismo. Entonces, nos hace partícipes, gloria al Señor, ese es su propósito, para educarnos en lo que nos aprovecha, para que participemos. Es como un padre está deseoso de que sus hijos, sus hijas, en términos generales, pues participemos de esas cualidades que él tiene. Y ahí habla de la santidad, agiotetos, santidad. Ahora, el que usted y yo podamos, por la gracia de Dios y los méritos de Jesucristo, participar de esa santidad divina, eso no nos hace a nosotros santo, santo, santo. No nos hace a nosotros Dios, que es santo, 3 veces santo, para denotar en esa expresión idiomática una santidad incomparable, inimaginable. Eso es lo que nos separa al pecador de Dios, su santidad. Y es una característica de Dios mismo, y Él quiere que nosotros, que somos pecadores, hemos sido pecadores y ahora redimidos por la sangre del Cordero, ahora participemos de su santidad, que es una cualidad, agiotetos. ¿Me explico, hermanos? ¿Me están siguiendo? Esta es la misma intencionalidad que encontramos en esa plenitud de teotes, de cualidad divina. No está diciendo que el Mesías es la deidad con mayúscula. Eso es una invención. En el texto no aparece mayúscula. Gloria al Señor. Y allí no se refiere a Dios, se refiere a la cualidad. Por eso utiliza el término teotes o teotetos. Si no hubiera utilizado el término que encontramos en Romanos 1:20, ¿verdad? Que habla de algo que Él es, la esencia. Y hubiera utilizado el apóstol deiotes o diotetos,
comprendo, lo explicamos bien, lo comprendemos, hermanos. Por lo tanto, ya hermanos, nosotros podemos luchar lo que queramos contra la gramática y como la intencionalidad de los santos apóstoles y profetas, pero nos vamos a dar con un muro. Y esto va por la influencia tremenda del siglo II hasta el siglo VI, que se conformó el concepto de la Trinidad, y luego salió, bueno, ya había salido en el siglo IV, pero se perfeccionó con Sabelio la cuestión del modalismo monárquico, que ahora está en la cristiandad protestante, dentro de aquellas denominaciones que se autodenominan o son podemos ponerlas en el apartado de la teología unicitaria o modalista. Han bebido de esas fuentes, igual que los trinitarios han bebido de las fuentes del siglo II, III y IV en adelante. Hermanos y hermanas, esta es mi colaboración. Les doy gracias a los profesores que me han enseñado, maestros, a los diccionarios, y es muy evidente para mí y muy clarificador los textos en griego. Gloria al Señor. Así que, hermanos, cuando usted lea, porque en él habita corporalmente, ahora desde luego Dios no es un cuerpo, no es un ser humano en sí mismo, se ha manifestado a través de su Hijo, pero ese es otro tema. La plenitud humanamente. ¿Y cuál es el pleroma? ¿Cuál es esa plenitud? El contenido. ¿Cuál es la vasija escogida? El Mesías, nuestro bendito Salvador y Redentor. Gloria a Dios, al cual el Dios, el Padre, envió para había que pagar el precio de la redención, para que la salvación eterna de Dios fuera hecha patente. No podía ser patente sin el precio de la redención. Hay la importancia de la redención en Cristo. Dios ha hecho en el Mesías, nos ha dado todo, gloria a Dios. Él se ha manifestado para nuestra capacidad. No podemos recibir más que lo que Cristo nos puede dar, porque no podemos. Nuestro contenedor no lo soportaría. Él pudo soportar mucho más, porque Él era distinto, Él es unigénito de Dios. Gloria al Señor. Unigénito de que es único y que también es el preferido, en quien el Padre se complace. Así que, hermanos, hasta aquí esta meditación, esta aclaración. Escojan ustedes su propia conclusión. Para mí los textos en griego han sido muy aclaratorios. Gloria al Señor. A Dios sea la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga, y si Dios lo permite, nos vemos en otra ocasión, que probablemente será el tercer capítulo de la serie, con la pregunta: ¿dieron culto los primeros cristianos a Jesús como Dios? Y eso será, a ver si entre hoy y mañana puedo confeccionarlo, el tercer capítulo, y ya vamos a terminar con la personalidad de Jesucristo, el Mesías, acerca de su deidad, porque el tema es muy amplio y tampoco quiero cansarles, ¿verdad? Pero poco a poco iremos dejando estudios acerca de este tema. Bueno, hasta la próxima, si Dios lo permite. Shalom, shalom.